¿Qué tal? Muy buenas noches, yo soy Genaro Lozano y esto es Punto y Contrapunto de lunes. Muy buen inicio de semana. El Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, tomará el control de los hospitales públicos que el año pasado se reconvirtieron para atender la pandemia por el SARS-CoV-2. Así lo anunció el presidente López Obrador, quien dijo que con esta medida busca evitar que los hospitales se sigan manejando con vicios, así lo dijo. Es una buena medida para garantizar que más personas tengan acceso a servicios médicos o el IMSS está acaparando más de lo que realmente puede atender. Nuevos cambios en el gabinete federal. Gabriel García, uno de sus colaboradores más cercanos y responsable de coordinar a los 22,000 servidores de la nación que coordinan la entrega de programas sociales, se regresa al Senado y en su lugar la Secretaría Técnica de la Presidencia asumirá este encargo clave. ¿Cuáles implicaciones tiene esta fusión? Veremos qué opina la mesa esta noche. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, volvió a hablar de migración y dijo que las medidas tomadas por Donald Trump causaron un verdadero desastre. Harris estuvo en El Paso, Texas, donde Trump estará también en los próximos días, invitado por el gobernador Greg Abbott. Realmente se están dando los pasos para frenar la situación que enfrentan miles de personas migrantes varadas en nuestro país. A ver cuál lectura ofrecen las y los invitados de esta noche. Quédate con nosotros, que ya empieza la mesa de Punto y Contrapunto de lunes, no te vayas. Los hospitales administrados por los gobiernos estatales que fueron equipados para atender la pandemia de COVID-19 serán ahora controlados por el Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS. Así lo anunció este domingo el presidente López Obrador. Con esto, la cifra de hospitales a cargo del IMSS Bienestar pasará de 80 a 200, según dijo el presidente. En el 2019, López Obrador anunció diversas ampliaciones y modernizaciones a la red hospitalaria IMSS Bienestar. Dijo que el propósito de su administración es que todos los hospitales del sistema público, administrados por gobiernos estatales y con el esquema del Seguro Popular, sean parte del IMSS Bienestar. El presidente dijo que el IMSS tiene mayor experiencia y capacidad para mejorar este sistema por encima de la Secretaría de Salud y de las administraciones estatales. Debido a la pandemia, este plan se postergó. Pero este domingo el presidente señaló que, dada la baja en los contagios, volverán al plan original. Fundado en 1979, IMSS Bienestar ofrece servicios de salud a 12 millones de personas que no tienen acceso a la seguridad social. Actualmente operan 19 entidades del país con presupuesto asignado por el gobierno federal a través del Fondo de Aportaciones para Servicios de Salud a la Comunidad. Empezamos con este tema esta noche de lunes y saludo con mucho gusto a Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia. ¿Cómo estás, querida Lisa? Muy bien, querido Genaro, muy buenas noches a todas y a todos. Imagino que muy contenta con lo que pasó en la Suprema Corte, que no es el tema de esta noche. Lo recuperamos, te prometo, el miércoles para que es tú y te dejamos ahí con ese. Déjame saludar también a Eder Guevara, fundador de Morena y antropólogo. ¿Cómo estás, querido Eder? Querido Genaro, bien, con el gusto de verte y de saludar a la audiencia. Bienvenido. Y regresa a la mesa una querida amiga de este espacio, María Clemente García. Ella está haciendo historia porque acaba de ser electa a una diputación federal por Morena y va a ser la primera mujer transexual que llegará al Congreso Federal de México. Felicidades, ahora sí que diputada electa. Muchísimas gracias, Genaro, por siempre incluirme en tu espacio, y a todos los compañeros de Punto y Contrapunto. Siempre es un gusto dialogar con ustedes sobre el acontecer público nacional. Está muy padre y hay mucha expectativa respecto a lo que vayas a hacer allá en el Congreso. Ya lo iremos platicando, ya que llegues también por allá. A ver, empiezo contigo, Eder, con el tema del IMSS. También nos falta saludar a Alfredo Lecón, activista y analista, nada más que estamos teniendo un problema con la conexión con él. Ahorita, en cuanto lo recuperemos, lo saludaré. Eder, ¿cómo ves esta noticia? Platicábamos la semana pasada, no recuerdo si fue en la mesa del jueves o en la del miércoles, pero hablábamos sobre este reporte del Coneval en el cual prácticamente un poco más del 20% de la población mexicana enfrentó la pandemia de COVID-19 sin algún refuerzo, sin algún sistema de salud, digamos, detrás. ¿Cómo ves ahora este hecho de que el IMSS vaya a tomar las funciones de estos hospitales? ¿Es bueno, es malo, pros, contras? Yo creo que está el presidente retomando la estrategia de unificar los sistemas de salud para que se pueda garantizar la universalidad del mismo, y la experiencia de la pandemia le ha permitido ver con más claridad las instituciones que tienen el conocimiento acumulado para desarrollar algunas de las tareas o para coordinar algunas de las tareas. En este caso, con el IMSS me queda clarísimo
clarísimo que con el IMSS Bienestar me queda clarísimo que el presidente está reconociendo el buen papel que jugó la institución en este proceso pandémico tan complicado. Decías la cifra de personas que no tuvieron acceso a servicios médicos. También habrá que ver cuántas de las personas que tuvieron síntomas recurrieron como primera instancia a estos pequeños consultorios que más bien son el gancho para las farmacias de similares y que tampoco garantizaban un servicio integral. Incluso muchas de estas aplicaron pruebas rápidas de sangre cuando eso no funciona, ¿no? Entonces, es necesario que avancemos hacia esta unificación del sistema de salud. Al inicio del sexenio platicábamos que una de las grandes aportaciones que sueña el presidente López Obrador dejar al país es justo eso, al menos el boceto general del sistema universal de salud para todas las personas, y este es un movimiento táctico que hace ahorita que ya empiezan a bajar la crisis por la pandemia del COVID, para ir avanzando hacia este objetivo. Lisa, ¿coincides con esta lectura? En efecto, lo que se busca es que llegue más gente, que tenga más gente acceso a seguridad de salud. Pero también estamos viviendo ahorita un momento en el cual pues los padres y madres de los pacientes de niños con cáncer están demandando medicamentos que no han llegado, que se habían prometido que no han llegado. Hay también desabasto de muchos medicamentos en general. Y ahora pues parece ser que la noticia es esta, ¿no? Que el IMSS va a absorber estas labores públicas, pero no nos dice nada todavía sobre la otra parte que falta también, que son estos medicamentos. Entiendo que el desabasto está sobre todo afectando a otras instituciones como el ISSSTE, no tanto al IMSS, pero de que hay desabasto de algunos medicamentos, pues ahí están padres y madres de pacientes afectados, digamos, en las calles protestando y llamando a un paro incluso. Sí, bueno, a ver, yo creo que hay que celebrar siempre todas las iniciativas que estén orientadas a aumentar el número de personas que cuentan con algún sistema de seguridad social y algún servicio de salud, particularmente en donde entiendo que es el objetivo de este programa, que son comunidades de difícil acceso, que no tienen necesariamente la infraestructura hospitalaria necesaria y que tienen que poder afiliarse a este régimen de seguridad social de una manera simple y con el respaldo pues de una institución como el IMSS, que pese a todas las carencias, pues definitivamente tiene formas de manejos y logra administrar unas economías de escalas muy importantes, simple y sencillamente porque ha sido la institución que mayor cobertura médica le ha dado a las y los derechohabientes históricamente, ¿no? Hace más de 70 años que el IMSS es la principal institución de salud. Creo que hay algunos puntitos que es un poquito lo que tendríamos que desarrollar y ver cómo se va implementando, que tiene que ver con que entiendo que este pacto IMSS Bienestar tiene que ver con brindar atención de primer y segundo nivel. Entonces, una de las interrogantes para las personas que logren esta cobertura sería qué pasa con el tercer nivel, especialización ya formal en hospitales de alta especialidad, y por el otro lado, pues hacer la diferenciación entre cobertura y realmente calidad de la atención, y ahí es en donde creo que vamos a tener que estar pues presionando mucho, dándole seguimiento para que no exista el tema del desabasto de medicamentos, pero también la insuficiencia de las especialidades, porque una cosa es, digamos, tener primer nivel y otra tener buenos especialistas en los hospitales de segundo nivel, y sobre todo pues lograr tener suficiente personal y suficientes insumos para que, por ejemplo, no nos siga pasando los que hemos conocido la atención del Seguro Social. Estamos profundamente agradecidos, pero también sabemos que los tiempos de espera entre el primer contacto con un médico familiar y formalmente ya la derivación a una cirugía, a un procedimiento especializado o la receta ya de medicamentos controlados que pueden ser caros o incluso el tratamiento de enfermedades raras, pues termina siendo de meses cuando no de años, y creo que ahí es en donde está el siguiente reto de México, no solo para el IMSS, sino ya también para otros proveedores de servicios de salud como podría ser también el ISSSTE, ¿no? Entonces, bienvenida a la resolución. Vamos a tener, yo creo que estar monitoreando muy de cerca cómo se está financiando esto, realmente cuál es la calidad de la atención que se brinda, y pues sí poner muchísima atención en distintas patologías sobre la disponibilidad de médicos, de insumos para las
salud y de medicamentos, ¿no? Porque nos concentramos mucho en los medicamentos, pero ¿cuántas veces no nos ha pasado que un paciente nuestro se queda sin una cirugía porque no hay el catéter o no existe la vacuna, por ejemplo, en el caso de hepatitis C, o no hay suficientes turnos en hemodiálisis o no hay suficientes turnos para las cirugías de cáncer de próstata, etcétera? Entonces ahí es en donde creo que estará el reto y vamos a tener que evaluar también muy bien cómo se hace la colaboración con los estados. De acuerdo. ¿Cómo lo ves, María Clemente, esta propuesta del presidente entonces de darle el control al IMSS? ¿Coincides con Lisa? Sí, coincido de que la iniciativa es bienvenida y me parece que esto tiene un punto muy clave, que es el combatir la corrupción, ¿no? Recordemos que al principio del sexenio había cerca de 200 hospitales abandonados y ya lo dijo el presidente que esta decisión también se toma en buena medida para poder, porque no tiene sentido seguir enviando dinero de salud, ¿no? a los gobiernos locales del gobierno federal para que se desvíe. Mucho del dinero que se envió por mucho tiempo en materia de salud a los gobiernos locales se desvió o se utilizó para compra de medicamentos, evidentemente como intermediarios, como ya lo había venido diciendo aquí en tu programa, que sí, por ejemplo, el ejemplo del caso del desabasto, las personas que vivimos con VIH, ¿no? Los medicamentos eran comprados a un sobreprecio del que en el tema del desabasto nadie habla, ¿no? De los sobreprecios que existían y que ahora están dejando de existir, con muchas farmacéuticas que se dedicaban, que incluso tenían toda una cuadrilla de cabilderos, tanto en la Cámara de Diputados, en el Senado, en las diferentes instancias de la dependencia de la Secretaría de Salud, ¿no? Haciendo el cabildeo para que los distintos funcionarios, ¿no? Pudieran comprar medicamentos a sobreprecios exorbitantes. En el caso de los medicamentos antirretrovirales, por ejemplo, hoy hay una reducción del costo de 30% al erario público, y ese 30% hoy es un costo menos que estamos pagando, un costo que antes pagábamos, 30% que no era un costo para el precio, era un costo para el interés que generaba este negocio a los intermediarios y a las farmacéuticas con sus amigos, los políticos, que muchos de esos siguen trabajando, por ejemplo, en gobiernos locales. Entonces creo que la decisión es buena, puede beneficiar. Hay que recordar que este año, el 2020, México ha aumentado su capacidad hospitalaria y creo que parece que promete que esta es una muy buena decisión para el país. Bien, Lecona, ¿cómo lo ves tú, el contrapunto? Pues yo, no, la verdad es que me cuesta mucho trabajo darle el beneficio de la duda en temas de salud y de reestructuración a un gobierno que ha venido fallando y que ha sido muy evidente a raíz de la pandemia. Aquí hemos coincidido en infinidad de ocasiones que sí es una herencia el sistema de salud, tan deteriorado como los, no desde el anterior ni de antes del anterior, es histórico. Pero pues con las cosas que hemos visto últimamente en los últimos meses del mal manejo de la pandemia, del uso político que se le da, a mí me preocupa que bajo este argumento de quererse como saltar o perpetuar más bien un buen funcionamiento de los hospitales sin depender de las administraciones, que eso es de la administración que llegue, que eso es, pues digamos, lo loable, dejar sistemas de salud que funcionen sin estar preocupados porque hay cambios de administración. Yo no sé si esto puede llegar realmente a ese fin con este uso político que se ha dado de la salud, con este fracaso en el propio discurso de la Cuarta Transformación, ¿no? Ahorita mencionaba María Clemente o hacía referencia a esto que muchas veces también hemos hablado aquí, de por supuesto esas mafias de las farmacéuticas que se fueron arraigando, y pues vaya, prueba está, por ejemplo, el caso de Carlos Lomelí en Jalisco, ¿no? Tan cercanísimo de la Cuarta Transformación y tan cómplice y tan uso político y hasta criminal de lo que era su negocio, de su farmacéutica y demás. Y por supuesto también lo que mencionabas al inicio, Genaro, el hecho de que hoy hay una abierta confrontación que de verdad no se entiende por qué demonios está pasando. López-Gatell hablando en un programa de propaganda de que esta idea de los niños con cáncer como si no existieran, como si no estuvieran ahí los padres, las madres, como si no estuvieran llamando a hacer movilizaciones para esta misma semana, como si fuera un problema inventado y aparte subiéndose al discursito tonto, ridículo del golpe de Estado, ¿no? Del golpe blando que se ha venido
cocinando desde varias aristas de la Cuarta Transformación. Entonces, pues creo que habrá que esperar y con toda responsabilidad a ver cómo se consolida la propuesta, de qué va, si estos puntos por los que se supone están planteándolo tienen soporte, si pueden aterrizar bien y no vaya a ser como uno de tantas cosas que se han hecho y se han hecho muy mal referente a la salud en esta administración. Sin duda. Me queda todavía un poquito de tiempo de este bloque por si alguien quiere rematar. Eder. Sí, primero que vean a los Chamuco TV y la entrevista que dio López-Gatell para que cada quien se cree un criterio propio. Yo no veo que se esté burlando y que esté deslegitimando la lucha de las personas. Está haciendo una denuncia muy concreta el doctor López-Gatell. Y segundo, me parece que es muy importante lo que dice María Clemente respecto a cómo se fue generando una lógica de corrupción entre los directores de hospitales, que algunos de ellos al principio de la administración se quejaban del desabasto, de que no les estaban llegando los recursos, pero que ya cuando se rascó tantito, pues resulta que también tenían negocios con empresas que suministran, porque en realidad ni siquiera es solo con las farmacéuticas, que son una gran mafia, sino con una mafia nacional que se generó con la distribución, que esa es una de las grandes batallas que está dando la Cuarta Transformación. Entonces, en función de la eficacia que tengan para sustituir a esas distribuidoras, también será la eficacia que tengan para crear este sistema único de salud y universal. Bien. Yo sí creo que hay que ver toda la entrevista completa, Eder, pero la frase del el minuto y medio que fue sacada en redes sociales, ¿no te pareció inaceptable? Hay que escuchar todo el planteamiento que está haciendo el doctor, porque lo que él dice es que las mismas personas, sí, pero tú lo das tu interpretación. Lo que él dice es que las mismas personas que han salido a la calle desde el inicio de la administración de la 4T, argumentando el presunto desabasto de medicamentos para sus hijos e hijas, son las mismas personas que hasta ahorita están movilizándose. No ha aumentado la cantidad. ¿Por qué no ha aumentado? Porque no hay un desabasto generalizado. Y eso es lo que está planteando, pero véanlo completo para que cada quien se genere su propio criterio. Está bien, yo como pariente de una persona que está combatiendo el cáncer, que es mi padre, y que sufrió el desabasto en un hospital militar a principios de este año, privilegiadamente pudimos conseguirlo, pero me solidarizo con las personas y las familias que en estos momentos están todavía batallando para conseguir los medicamentos para sus hijas, hijos y demás familiares. Hacemos una pausa. Al regresar, Carlos Torres será el coordinador de los programas para el desarrollo desde la Secretaría Técnica de la Presidencia. Este cambio es consecuencia de las elecciones que implicará en la gestión de programas sociales. Regresamos con este tema punto y contrapunto. No te vayas. Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. Carlos Torres fue nombrado por el presidente López Obrador como el nuevo coordinador general de programas para el desarrollo. Es decir, el nuevo superdelegado responsable de supervisar a más de 22,000 funcionarias y funcionarios públicos, que son el primer contacto con quienes reciben algunos de los programas del bienestar que da el gobierno federal. Pero Torres seguirá también como secretario técnico de la presidencia. Esto porque el presidente anunció que ambas oficinas se van a fusionar. Veamos el contexto. En noviembre de 2018, antes de iniciar el mandato de Andrés Manuel López Obrador, el senador Gabriel García Hernández solicitó dejar su escaño. García, una persona cercana al mandatario federal, se hizo responsable de un proyecto estratégico de la Administración Federal como coordinador general para programas del desarrollo. La semana pasada, García Hernández, quien fue director de adquisiciones de la Oficialía Mayor cuando el presidente López Obrador gobernó la Ciudad de México, anunció su regreso al Senado. García coordinaba a las 32 personas delegadas responsables de implementar los programas sociales en las entidades del país, así como a los delegados regionales y una estructura integrada por más de 22,000 servidores de la nación, funcionarios responsables de atender a la población beneficiaria de los programas integrales de bienestar. El presidente López Obrador dijo la semana pasada que García regresará al Senado porque su suplente, Alejandro Peña, se dedicará a actividades partidistas en Morena. Carlos Torres Rosa, secretario técnico del gabinete de la Oficina de la Presidencia, será el nuevo coordinador general de programas para el desarrollo.
Con esto, hubo otro cambio en la estructura de la oficina de la presidencia, pues la Secretaría Técnica se fusionará con la Coordinación General de Programas para el Desarrollo. Punto y contrapunto. María Clemente, ¿cómo ves este cambio? A ver, explícanos internamente en Morena, ¿cómo lo vieron también? ¿Es bueno, es malo, pros y contras? ¿Cómo veo yo? Pues es un cambio. Me parece que no es ni bueno ni malo. Me parece que Gabriel García sin duda es una persona cercana al presidente, es un compañero del Movimiento Regeneración Nacional, que me parece que hay voces que dicen que pareciera que es un castigo, pero a mí me parece que una persona que ha estado y ha acompañado todos los procesos de construcción que llevaron a la cuarta transformación de la República al gobierno federal, ¿no?, encabezada por supuesto por nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, que hoy vaya de regreso a su curul en el Senado, me parece muy interesante ver cómo va a ser su comportamiento en todo el proceso legislativo que sigue y que continúa en el Congreso de la Unión para poder destrabar, ¿no?, todavía o darle mejor flujo a las reformas que siguen pendientes, las reformas de la agenda pública de la cuarta transformación que están ahí en el Congreso, y me parece que eso es lo que tenemos que observar. Bien. ¿Cómo lo ves, Lecona? Hay quien ve también una lectura de un enojo tal vez con este superdelegado por el tema de la Ciudad de México. Por ahí había trascendidos también de que no les había gustado cómo había operado los temas en la Ciudad de México y que por ello tal vez también Morena pues no la haya ido tan bien en la capital del país. Es una lectura que está en varios medios de comunicación. No sé si sea correcto o no, pero tú cómo lo ves y qué dices también a lo que dice María Clemente. Pues es que lo que nos comenta María con la otra versión de la furia del presidente por los resultados de Ciudad de México, sea una o sea otra, ahí hay una confesión perversa, ¿no? O sea, salvo que de verdad creamos que quería regresar al Senado de la República y que hacía mucha falta ahí, cualquiera de las dos versiones está confesándonos algo que creo debería ser inaceptable. Si es porque se va a destrabar, como nos dice María, algunos asuntos importantes de la transformación, pues entonces nos habla directamente de un personero del presidente que va al Congreso a operar temas cuando se supone, y el presidente nos dice una y otra vez que no hay línea hacia el Ejecutivo, aunque a veces la pinta, desde el Ejecutivo, aunque a veces la pinta muy claro ahí, pero es más serio cuando lo que sabemos, lo que es evidente, es que el control y el poder que ha acumulado Ricardo Monreal, hay que recordar cómo Ricardo Monreal ha sido casi de los únicos personajes que ha podido chantajear a López Obrador. Lo hizo en Ciudad de México cuando amenazó como delegado, pues prácticamente irse del movimiento, y amagó, y el presidente se rindió finalmente a Ricardo Monreal, y ahora ha sido su operador favorito en el Senado. Pero después de toda la disputa y todas las cosas que tendríamos que pasar bastantes bloques viendo cada una de las cosas que hemos visto en la delegación Cuauhtémoc, de los pleitos que se traen, y del poder que está acumulando a lo mejor Ricardo Monreal rumbo a 2024, haciéndole un poco el feo a algunas de las o diciendo que van a estar difícil algunas de las reformas del presidente, pues ahí hay algo, insisto, perverso, sobre todo porque ya sabemos qué tipo de reformas vienen o qué tipo de reformas quiere operar el presidente López Obrador, y cómo pues los números en el Senado pues no cambiaron con la elección, porque no se renueva el Senado. Y la otra parte, que es la de o más bien la otra versión, si no es por eso y es por el fracaso en la elección, pues entonces ahí está la confesión en todo lo que hemos visto con el desastre que ha sido, por ejemplo, el Censo del Bienestar. Cosas que han estado a cargo del mismísimo Gabriel García y que se mantienen en la opacidad. El Censo del Bienestar, que siempre fue opaco, que se litigó y que a principios de abril, me parece, se logró que el INAI ordenara la transparencia del famoso censo para el bienestar, le dio 10 días hábiles para hacerlo, y es el día que no se ha cumplido. Entonces deja esa parte en cuanto a transparencia y en cuanto a este uso político del censo del bienestar y de los programas sociales, pues ahí deja el engaño de los disque 64 hogares del país que reciben transferencias monetarias, cuando se ha comprobado justo con la ENCOVID que solamente el 45% aproximadamente de los hogares son quienes reciben transferencias directas. Y en general, pues todo esto que ha sido lo de los servidores de la nación, que pues pasaron de ser operadores electorales de Morena a operadores de los programas sociales. O sea, quien no levante una ceja con eso, pues yo no sé qué borrón y cuenta nueva podríamos hacer de un personaje tan ligado, tan cercano al presidente y a la operación electoral de Morena, que hoy que
pasa la elección y pasa todo este tipo de cosas, pues vienen estos movimientos. Pero el señor se va con deudas ahí de transparencia, con desplantes incluso autoritarios contra su propia gente. Hay video de cómo confiesa, cómo abusa incluso del sueldo que reciben los trabajadores, los servidores de la nación, y pues con todas estas sospechas. Una u otra versión es terrible. Bien. Gracias, Alfredo. Lisa, ¿cómo ves lo que dicen Alfredo y María Clemente? ¿Cómo ves tú este cambio? ¿Cómo lo interpretamos? Pues mira, yo no sé cuál de las dos versiones sea la correcta, no me consta ni tengo mayor información que la que se vuelve de dominio público, pero quizás lo interesante para la audiencia de este cambio es saber, uno, quién se queda con la administración justamente de los servidores de la nación, pero dos, qué impacto podría tener en la toma de decisión de la bancada mayoritaria de Morena en el Senado de la República, cuando parecería haber dos grupos que pues no necesariamente se mueven al unísono y que son representativos de la diversidad que puede haber dentro de Morena, pero que a veces causan rispideces en los liderazgos y en las reformas que avanzan y las que no. Y entonces ese sería un primer grupo, que sería el de Ricardo Monreal, y un segundo grupo que es el de Martí Batres. Parecería que Gabriel regresa a fortalecer más el grupo de Martí, y que una de las preguntas es saber si se queda Monreal con la coordinación en el Senado, no se queda Monreal con la coordinación en el Senado, incluso aquellas personas que dicen no, pese a que puede haber todas las versiones de que en realidad lo que quieren es cambiar a Monreal. Si no sucediera eso, lo que sí parecería pues es que hay o un marcaje personal al trabajo de Ricardo Monreal ahí, o un fortalecimiento del grupo de Martí Batres, que es un poco más considerado como los verdaderos puros de Morena, ¿no? Y que tendría pues ahí un juego bastante más interesante esa bancada mayoritaria en el Senado a partir de este cambio. Lo otro que resaltaría de la nueva persona que se queda acá, pues es que parecería que es de una familia que ha estado de alguna manera apoyando las giras al interior de la República del presidente Andrés Manuel López Obrador desde hace muchísimos años. Bien, son una familia como bastante influyente, de mucho dinero, de la región de La Laguna. Se habla mucho del padre de este chavo. Se habla también de la relación de cercanía que puede tener él con el hijo Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, ahí nada más quedará entonces verificar pues cuál es su capacidad, cuál ha sido su experiencia, realmente va a poder manejar las dos oficinas fusionadas como están al día de hoy o no, y cuál es el rol que puede jugar pues también evidentemente en la distribución de sus programas sociales, que son parte de su responsabilidad. Yo creo que ahí están como dos de las preguntas que quedan en el aire, y la última sería, no sé qué opine mi querido Eder, que es al que le toca después de mí, pues también hay unas versiones por ahí de que el grupo compacto de Andrés Manuel López Obrador se hace cada vez más compacto por un aumento en las desconfianzas o en las formas de operar de aquellos que fueron inicialmente seleccionados para este tipo de tareas, y que también pues por ahí tendríamos que ir sobre todo viendo y monitoreando quiénes son las personas que nombra ahora Andrés Manuel, que formarían, eso sí, parte de ese nuevo círculo compacto de las confianzas del presidente. Bien. Vamos a ver. A ver, justo le toca a Eder. Vi la mano levantada de María Clemente. Después de Eder te damos otra vez la oportunidad de hablar, María Clemente. Nada más déjame escuchar primero a Eder. ¿Reacciones a lo dicho por Lecona, a lo dicho por Lisa y por María Clemente? Sí, yo creo que es muy interesante hacer análisis de las presuntas grillas palaciegas, pero creo que sí es importante ver quién es Gabriel García. Gabriel es el mejor cuadro organizativo territorial que tiene la Cuarta Transformación Nacional. Es un alumno del presidente López Obrador en la operación política. Él fue el responsable de construir de la nada organización para la campaña 2018, donde por primera vez la izquierda logró una representación de casillas en todo el país, lo cual posibilitó el gran triunfo de aquellos años. Después, también de la nada, crearon esta estructura de servidores de la nación que dice Lecona, y me dio risa, que presuntamente solo es el 45% de hogares que reciben ahorita un programa social gracias al trabajo de estos servidores de la nación. O sea, la mitad de los hogares de este país los que están recibiendo un programa de gobierno federal con una estructura territorial que no existía. Y uno de los efectos que no se ha analizado de esa estructura es
que posibilitó desmantelar una verdadera estructura clientelar salinista, que era la de los priistas, que repartían a placer los programas sociales y condicionaban, y está documentadísimo cómo eso ayudó electoralmente. Y aquí quiero entrar a otro tema. A Gabriel no lo sacan del gobierno federal como una represalia por los resultados electorales, porque los resultados electorales a favor o en contra no son imputables a Gabriel, porque la estructura de servidores de la nación, a menos que alguien lo pueda demostrar, pero yo estuve en territorio, lo vi, la estructura de servidores de la nación no se metió. No solamente no se metió en cada estado de la República antes de la jornada electoral, antes de que estuvieran incluso la veda, cerraron todas las oficinas de bienestar con los vehículos adentro, todo está notariado, no se operó, no hubo una elección de estado, y entonces Gabriel ahí no tiene ninguna responsabilidad por los resultados ni a favor ni en contra. Que sí está interesante en ese proceso en que les contaba de Gabriel como alumno de el dirigente López Obrador, también se generó una escuela de cuadros políticos muy interesante. Su suplente de Gabriel en el Senado, Alejandro Peña, es quien se hace cargo de crear otra vez de la nada una estructura territorial profesional. A mí me sorprendió mucho el trabajo que hicieron para garantizar el resultado de esta elección. Entonces ahora Alejandro Peña entra formalmente a hacer estas tareas con el partido por invitación de Mario Delgado, y Gabriel llega al Senado. Sí creo que también es un movimiento de tres bandas el que hace el presidente. Libera a Peña para que se vaya al partido, a Gabriel, que es un operador muy cercano a él y de todas sus confianzas, lo manda a operar al Senado para que por supuesto que salgan. O sea, Lecona lo presenta como si fuera algo inmoral. Es un cuadro político del presidente que llegó al Senado gracias a los votos del movimiento, y por supuesto que va a operar para que las reformas del movimiento sucedan, así como también tengo toda la certeza de que María Clemente lo hará en la Cámara de Diputados. Para eso llegaron nuestros compañeros. María Clemente levantó la mano también. Me habla de presidente para decirme qué hacen. ¿No? Tienes la oportunidad de cerrar este bloque, María Clemente. ¿De qué habla Lecona cuando dice el rotundo fracaso? No sé si no vio los resultados electorales. Los resultados no son estáticos electorales en ningún proceso, ¿no? Que cambian. Claro, perdimos algunas alcaldías, pero ganamos bastantes gobernaturas y avanzamos en curules en el Congreso de la Unión. En la Cámara de Diputados, hoy, los resultados de este proceso, tenemos 7 curules más, incluyendo la mía, por cierto, una curul histórica de una mujer trans, que ningún otro partido que se la pasa diciendo que Morena es un partido conservador hubiera hecho, de promover la candidatura de una persona como yo, una mujer trans, joven, pobre, taxista, ¿no? Sin estudios concluidos profesionales. Eso no lo hubiera hecho el PAN, eso no lo hubiera hecho el PRI. Y por perfiles como el mío estoy Morena, y por el trabajo de miles de personas, como los servidores de la nación y miles de voluntarios del partido, Morena es un movimiento, lo acaba de explicar Eder Guevara. No hay una línea, somos un proyecto de nación. Claro que yo sé que a Lecona le sorprende y hace caras, le abre los ojos así, porque pues me queda claro que procesos colectivos quizás no has tenido muchos, ¿no? La línea vertical puede ser mejor, ¿no? En el empresariado de la comunicación, ¿no? ¿No? A ver, por alusiones personales, déjame darle 30 segundos a Lecona para contestarles. Que por cierto, nada más una acotación. Fíjate que Acción Nacional sí puso de candidata a una mujer trans. La mandó hasta el lugar 19, obviamente sin ninguna posibilidad de poder llegar. Y de ella escribí, Carla Coronado Grijalva. Que, bueno, ¿no? Tampoco entendía ella realmente por qué el PAN estaba haciendo esto. Pero bueno, Lecona, finalmente. No, y la propia Carla se reconoce cómo pues al final fue puesta ahí por cuota y litigó y tuvo que pelear para poder tener ese lugar, pero yo ni siquiera hablé de eso, o sea, yo ni siquiera dije del fracaso electoral en la Ciudad de México. Yo estoy hablando de las versiones de Palacio Nacional, que por el fracaso en Ciudad de México pues, se movió esto. No son cosas mías, yo estoy hablando de las versiones y por supuesto nada que ver con ni con tu candidatura, María, ni siquiera me metí en ese tema. De eso ya hemos hablado aquí. Yo desde el primer momento dije, no veo que sea una... Yo desde el primer momento dije, en Ciudad de México, lo de Ciudad de México tiene otras explicaciones más allá de el discurso de si perdieron o ganaron o se mantuvieron, no tiene nada que ver. Lo que sí es que con lo que dice María Clemente ahorita de los servidores de la nación y la operación y todo eso, o sea, ya hay un nivel de confusión en la que seamos claros, seamos honestos. Los servidores de la nación, Eder a lo mejor no vio esos videos donde antes de que hubiera veda, antes de que hubiera veda electoral,
Ahí veíamos a servidores de la nación haciendo propaganda con la vacuna. O sea, no podemos hablar ni que esa es la generalidad, Bien. pero tampoco decir... A ver, como lamentablemente ya dijo Eder, estamos de que 3 todo el minutos país- arriba de tiempo, entonces tengo que hacer una pausa. Recuperaremos este debate más adelante. Vamos a regresar con otro tema. La vicepresidenta de Estados Unidos, la demócrata Kamala Harris, acaba de estar en la frontera con México, pero ni así se libró de las críticas del Partido Republicano. Y en el centro de la discusión, miles de migrantes varados aquí en nuestro país, en México. Regresamos con esto, punto y contrapunto, no te vayas. Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. El viernes pasado, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, estuvo en la frontera con México. Según varios análisis, fue para callar las críticas del Partido Republicano, pero nuevamente Harris se enfrentó críticas, esta vez señalando que no se atrevió a pisar Reynosa o alguno de los puntos realmente conflictivos para la migración irregular. Pero Harris dijo que fue ahí, en El Paso, donde Trump inició programas como la separación de familias o el famoso Quédate en México. Veamos el contexto. Este viernes, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, estuvo en la frontera entre Estados Unidos y México, tras las críticas hechas por el Partido Republicano por su visita a Guatemala y la Ciudad de México hace unas semanas. Harris estuvo por primera vez en la frontera desde que fue nombrada responsable de atender la crisis migratoria. Harris insistió en que se deben atender las causas de la migración irregular, señalando que la gente no quiere dejar su hogar si no tiene que hacerlo. La próxima semana, el expresidente Donald Trump también estará en ese punto de la frontera, invitado por el gobernador Greg Abbott, quien anunció recientemente que construirá una nueva valla en la frontera con México. Desde el inicio de su administración, Biden suspendió la construcción del muro ordenado por Trump y corresponde a su administración hacer respetar la ley de inmigración, pero Abbott lo acusó de abandonar sus responsabilidades de asegurar la zona. A fines de mayo, Abbott emitió una declaratoria de desastre señalando que la migración indocumentada representa una amenaza inminente y continua. Este viernes, la vicepresidenta Harris dijo que lo que ocurre en la frontera está directamente relacionado con el trabajo que el gobierno de Biden está haciendo desde Centroamérica y pidió que su visita no centre el problema en la frontera, sino que se aborde como algo que afecta a todos y que las personas migrantes han sido víctimas de su circunstancia. Ante las críticas que hubo por acudir al punto más controlado de la frontera entre Estados Unidos y México, Harris dijo que fue en El Paso donde se implementó la política de Quédate en México y la separación de familias durante la administración Trump, lo que, según dijo, resultó en un desastre. Punto y contrapunto. Lisa, ¿cómo ves esto? A ver, acaba de estar la vicepresidenta de Estados Unidos en México, ya platicamos en su momento sobre esa visita, se suma a la violencia en Reynosa, que en efecto ha despertado incluso las alertas del gobierno mexicano, porque desde hace muchos años el gobierno de Estados Unidos también ha estado evaluando y amenazando de repente con que va a calificar como organizaciones terroristas a los cárteles de la droga y organizaciones criminales en México. ¿Cómo ves ahora esta nueva visita de la vicepresidenta? Ya otra vez no le fue tan bien, digamos internamente, ni con demócratas ni con republicanos, pero importante, interesante el mensaje que manda y sobre todo la atención que pone en la relación bilateral. Totalmente. A ver, ha sido blanco de todas las críticas habidas y por haber, inclusive de organizaciones e instituciones que se dedican a la defensa de los derechos humanos de las y los migrantes, por aquella declaración sumamente desafortunada que dio en Guatemala del por favor no vengan, ¿no? De ella misma que había sido descendiente de migrantes que habían logrado rehacer su vida en Estados Unidos, escapando de condiciones difíciles en sus lugares de origen, estaba ahí frente a una audiencia que está desesperada diciendo por favor no vengan. Sin embargo, creo que en esta particular visita ella tuvo a bien utilizar como principal arma discursiva y principal argumento de defensa de las políticas migratorias de su administración. La crítica al famoso título 42, que es justamente esta política de regresar inmediatamente a las personas que son detenidas por la patrulla fronteriza al territorio mexicano, diciendo o abordando cuáles han sido las consecuencias de esto, que van desde la separación de las familias hasta una cosa sumamente interesante, Genaro, que es la que yo quería compartir con nuestra audiencia, que documenta la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos, o WOLA, como se llama en inglés, y que es básicamente cuestionar los números que están dando tanto el gobernador de Texas como la
autoridad migratoria sobre el crecimiento exponencial de las personas que están cruzando la frontera. Y entonces lo que dice es, mayo del 2021 parece haber sido el mes que tuvo el mayor incremento de personas detenidas cruzando la frontera, con más de 180,000 personas que se encontraron pues detenidas por la patrulla fronteriza. Sin embargo, lo que nos dice el análisis de datos que ellos realizan es que si en 2014 solo 15% de los cientos de miles de personas que eran detenidas por la patrulla fronteriza eran personas que ya habían intentado cruzar la frontera en más de una ocasión, en este año estamos hablando de 38% del total de personas detenidas por esa patrulla fronteriza, lo cual alerta a esta organización GOLA, es particularmente problemático tanto para las instituciones norteamericanas como para las mexicanas, porque lo que quiere decir es que hay cada vez más personas que se quedan varadas en la frontera y que intentan una y otra vez cruzar al otro lado, beneficiando sobre todo el negocio de tráfico de personas y los mal llamados horrorosos polleros a los que las personas están recurriendo en su desesperación por lograr el tránsito definitivo hacia los Estados Unidos. Y creo que ahí hubo un acierto de señalar cuáles fueron las consecuencias negativas de esa política del título 42 y hay un análisis muy interesante que hacer en los datos también para ir desmitificando que realmente cada vez hay más personas que quieren cruzar cuando en realidad pues son cada vez más personas varadas ahí que lo intentan una y otra vez. Bien. ¿Cómo lo ves, María Clemente? ¿Cómo lo veo? Pues me parece maravilloso que siga fluyendo la comunicación bilateral México-Estados Unidos. Me parece otra vez más que la oposición en México pues debe estar enojada, ¿no? Yo me acuerdo mucho que en el tema electoral de las elecciones en Estados Unidos, las elecciones presidenciales, ¿no? Ellos auguraban y decían como un error cualquier comunicación que tenía el presidente, o no felicitar a tiempo, o no poner una imagen, yo no sé qué quería que hiciera, ¿no? Y pues hemos visto que desde que empezó este nuevo gobierno en Estados Unidos, ¿no? El presidente ha sostenido 3 llamadas justamente con Kamala Harris, ha venido 2 veces, la primera vino justamente a pactar la donación de más de 1 millón de vacunas para seguir terminando con este proceso de vacunación de que estamos viviendo aquí en México. Me parece hoy muy importante que la visita sea para atender los asuntos fronterizos y como decía Lisa, ¿no? Me parece que justamente es muy importante porque México sigue siendo un país de tránsito, que si bien no se concluye este tránsito, ¿no? De México a Estados Unidos por muchísimos factores, me parece que justamente en el tema fronterizo, entre muchos otros, podemos encontrar soluciones para este problema del tráfico migratorio que hay, que además se queda aquí, para encontrar soluciones pues más humanitarias, ¿no? Sobre todo para todos los países que están en un rezago económico más al sur del continente y que siguen caminando y que quedan en México aquí viviendo muchísimas situaciones en el ideal de poder llegar a México, a Estados Unidos o inclusive a Canadá. Me parece muy positiva la visita. Bien. Lecona. Ahora que Lisa tocaba lo que ha estado mencionando Wola, tenemos forzosamente que voltear a ver la crisis que tenemos con las personas que transitan y que desaparecen. Hemos mencionado ya muchas veces desde 2019, muy a inicios de este sexenio, estos dos autobuses que desaparecieron en San Fernando precisamente. Y pensamos en San Fernando y desde luego que nos remite a lo que sucedió hace años con la masacre de 72 migrantes. Entonces, esa parte del daño que se hizo durante todo el tiempo que duró el Quédate en México, que sabíamos que era este programa que permitió el gobierno de Estados Unidos, que nos convertía prácticamente en un tercer país seguro, en el que se volteaba, se regresaban a migrantes no solo mexicanos, sino centroamericanos, y los ponían en situaciones de riesgo. Creo que hoy que Tamaulipas está tan en el centro de la atención por toda la violencia que hemos visto, necesitamos voltear a ver esa deuda que tenemos, no nada más con la búsqueda, sino con la identificación de migrantes desaparecidos. Esa crisis de la que ya hablaba la nota, de la que habla Lisa, de la que habla María, en algún punto nos rebota, desde luego, a tener a más y más personas en los estados fronterizos donde la inseguridad está. ¿Qué les cuento? Nada más hay que ver cómo ha estado pasando, las cosas que han estado pasando en los últimos días. Entonces, ahí creo que
no se centra mucho la atención por lo menos en la comunicación de los dos gobiernos. Sí hace justo Wola como este énfasis en la cooperación que podría haber incluso entre USAID y el Departamento de Estado para Asuntos Internacionales y Narcóticos y Aplicación de Ley y para Democracia, Derechos Humanos y Trabajo, que sí están dando ese apoyo para poder hacer identificación de restos humanos, porque esa es una deuda que se tiene, que viene de todo esto. Y el otro y el ultimísimo tema que pues nomás ya no sale porque pues ya se olvidó, pues estas acusaciones que nunca se enfrentaron justo con la vicepresidenta ni cuando estuvo aquí en México, y ya no lo volvimos a ver después, del presidente diciendo que de ahí venía el golpe de Estado vía financiamiento de USAID a organizaciones de la sociedad civil, que redondeando con este tema, son organizaciones que terminan acompañando muchas veces, muchas de ellas, con ese financiamiento a personas migrantes. Bien, Eder, finalmente. Bueno, está claro que cuando Andrés Manuel habla de organizaciones financiadas por USAID, está hablando de de organizaciones de Claudio X González, no de las personas migrantes. Y sobre lo dicho hace ratito por Alfredo antes de entrar al tema, sí me parece que si hay un video donde se compruebe que los servidores de la nación estuvieron operando electoralmente, se tendrían que hacer las denuncias. Hasta hoy los videos que salieron no han sido verificados. Cualquier persona se pudo haber puesto el chaleco de los servidores y tratar de desprestigiar así el proceso. Ni la oposición más miserable se ha atrevido a acusar una elección de Estado por parte del gobierno federal. Y sobre esto me llama mucho la atención dos cosas. Una, que quieran provocar a Kamala Harris para que vaya en este momento a Tamaulipas, para que se presente en esta frontera. Ella seguramente sabe, porque no es una política novata, que su presencia incendiaría. ¿Y a quién le interesa incendiar aún más la situación en Tamaulipas? Eso me llamó mucho la atención de las críticas que le hacían. Y la otra cosa que me llamó la atención es que en su discurso, cuando trata de contextualizar y de ver cómo entrarle de otra manera a resolver este problema tan grave que es el de la migración, citó textualmente las palabras y dijo que eran palabras del presidente López Obrador cuando hablan de resolver los problemas de raíz, los problemas de la migración desde la raíz. Y entonces ya están hablando ahí como de la posibilidad de sí establecer un proyecto más profundo. Yo espero que ya no sean solo cruce de declaraciones, sino que ya le pongan cifras y tiempos para que se empiece a notar esa política migratoria diferente a las del pasado. De acuerdo. Bueno, lamentablemente se acabó el tiempo del programa. Este tema seguramente va a continuar también en la discusión pública, así que lo retomaremos más adelante. Hacemos una pausa y regresamos para despedirnos de las panelistas y los panelistas de esta noche y con la paparrucha, así que no te vayas. Estamos de regreso en Punto y Contrapunto ya para despedirnos con la paparrucha de esta noche. La autorización de vacunas contra COVID-19 sigue causando confusión, noticias falsas, desinformación, paparruchas. Durante el fin de semana, varios medios difundieron que las vacunas de CanSino y de Sputnik aplicadas en México todavía no son autorizadas por la Organización Mundial de la Salud, la OMS. Pero ojo, no es necesario que la OMS apruebe las vacunas contra la COVID-19 antes de que los países las apliquen. De hecho, cada país tiene un órgano rector responsable de autorizar cuáles vacunas se pueden aplicar en su territorio. Por ejemplo, en Estados Unidos es la Administración de Alimentos y Medicamentos, la FDA por sus siglas en inglés. En la Unión Europea, la Agencia Europea de Medicamentos, mientras que aquí en México es la COFEPRIS, la que autorizó el uso de la vacuna china CanSino y de la rusa Sputnik V. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, evalúa la calidad, la seguridad y la eficacia de las vacunas para facilitar el proceso de autorización en cada país. Además, esta validación es un requisito para que las vacunas que se suministren mediante el mecanismo COVAX, que busca garantizar el acceso equitativo de vacunas en el mundo. Hasta hoy, la OMS ha avalado el uso de las vacunas desarrolladas por Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen, Sinopharm y hace 4 semanas aprobó también la desarrollada por Sinovac. La vacuna de Sputnik V y la de CanSino Bio todavía son evaluadas por el organismo internacional
para su posible aprobación. Así que estaremos muy atentos a lo que se informe. Mientras tanto, por favor, no caigas en desinformación, en fake news, en paparruchas. Recuerda que la mejor vacuna es la que hay y que con o sin inmunización, la mejor forma de prevenir contagios es lavarte las manos bien y con frecuencia, mantener la sana distancia, ventilar espacios cerrados y si vas a estar en uno y con más gente, utiliza un cubrebocas porque los contagios están teniendo un repunte. Gracias por habernos acompañado esta noche. Soy Genaro Lozano. Gracias, María Clemente. Felicidades, diputada. Gracias, querido Eder. Gracias, Alfredo. Y gracias, Liz. Nos vemos por acá mañana en punto a las 11 para un nuevo Punto y Contrapunto. Soy Genaro Lozano. Bonita noche.